va a hacer una verificación si no son dos, y en ese caso, pues voy a poner punto y coma, then, ¿qué es lo que tengo que hacer? Puedo poner un mensaje, por ejemplo, echo, número de argumentos insuficiente, ¿no? Y aquí puedo indicarle al usuario qué es lo que necesito como argumentos. Entonces ya sabemos que, por ejemplo, el $0 es el nombre del script, o sea, compile.sh en este caso, y le digo que me tiene que pasar como argumento el fichero a compilar y el fichero de salida, ¿no? El nombre. ¿Okay? Y termino haciendo un exit, y como es un error, por convención voy a utilizar -1. Entonces, en Unix, toda función que termina con un error, en general, devuelve -1, ¿no? Este es un script, pero también es válido para programas en C. Ok, entonces podemos probar esto. Voy a salir, guardar, y ya sabemos que el fichero no es ejecutable, ¿no es cierto? Entonces tenemos que hacer el chmod, y le voy a dar user más execute, compile, y ahora sí podemos ejecutar, ¿no? Entonces, si no le paso ningún argumento, entonces me va a dar un error. Ok. Entonces, ahora sí le voy a dar el nombre del fichero, por ejemplo, le vamos a llamar hello, y el nombre output que quiero sería, por ejemplo, hello, ¿no? Ok. Entonces, ya ha pasado la condición, todo va bien. Entonces, ahora vamos a hacer lo siguiente, ¿no es cierto? Es lo que nos pedimos. Lo que queremos es, primero, imprimir inicio de compilación, crear una carpeta temporal, copiar el fichero dentro de la carpeta. Hasta ahí vamos a hacer los pasos. Entonces, voy a hacer nano, compile, y aquí voy a primero imprimir inicio compilación. Voy a crear la carpeta con el mkdir pnp. Voy a copiar, entonces la manera de copiar es con un cp, y ahí voy a copiar el valor del fichero, como es el primer argumento, donde en la carpeta pnp. Y como es una carpeta, es preferible ponerle barra al final para que copie dentro de esa carpeta. Ok, entonces ya tenemos los primeros pasos, ¿no es cierto? Y ahora tenemos que eh, cambiar de directorio, o sea, entrar a la carpeta tmp y ejecutar la compilación del fichero que hemos pasado como argumento. Entonces vamos a hacer eso. Vamos a hacer un cd tmp. Entonces ya estamos dentro de la carpeta y ahí ejecutamos el gcc $1, ¿no es cierto? Y esto, puedo poner un comentario aquí, esto va a generar el fichero a.out por defecto, ¿no? Porque no estamos usando las opciones. Perfecto. Luego vamos a cambiar el nombre del fichero .out con el del argumento, que es el que queremos que sea binario, y vamos a copiar ese ejecutable en la carpeta original, ¿no? Entonces lo que podemos hacer es hacer un move, o sea, un mv del fichero a.out a el nombre que hemos pasado como segundo argumento, entonces va a ser $2, y seguidamente vamos a copiar ese fichero, entonces un cp del $2, donde a la carpeta padre, porque estamos ahorita en la carpeta tmp. Entonces vamos a utilizar el punto barra para indicar que copiamos en la carpeta padre en la jerarquía, ¿no es cierto? Entonces tenemos hasta ahí. Y después vamos a eh, cambiar de directorio a la carpeta original, o sea, el padre, y después borrar la carpeta tmp. Entonces podemos hacer
simplemente cd punto punto, entonces volvemos a la carpeta original y hacemos el rm, y como es una carpeta, entonces un directorio, tenemos que utilizar las opciones, por ejemplo, recursiva para que no solo borre la carpeta, sino todo lo que está dentro, y F para que sea rápido, y les decimos que borre toda esta carpeta, ¿no? Y como hemos terminado, el último paso sería simplemente imprimir terminado. Entonces, hacemos un eco terminado. ¿Ok? Pues podemos guardar esto. ¿Ok? Y ahora hacemos la prueba, ¿no? Tenemos el fichero compile únicamente, entonces vamos a crear nuestro fichero que le vamos a llamar hello.c y hacemos simplemente el include de io.h, main y el printf, hello world, \n para la línea nueva y podemos aumentar un exit, return 0, ¿no? Entonces, como les decía, si todo va bien, se pone en general un valor positivo 0, si hay un error, -1, como de todo. Entonces voy a guardar. Y ahora hacemos la prueba. Entonces pongo el compile, le doy el nombre del fichero y ahora yo le puedo especificar cuál es el valor, el nombre del fichero de salida, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, le vamos a poner hello. Hago la compilación y ha terminado y vemos que efectivamente ha creado, ha compilado, ha copiado, etcétera, y tenemos como resultado el fichero hello ejecutable que lo podemos ejecutar y nos imprime el hello world. ¿Ok? Ok, el equivalente sería entonces hacer esto. Pues voy a borrar el ejecutable. Entonces voy a poder hacer sc-o hello de hello.c y hace exactamente lo mismo, ¿cierto? Tenemos el binario ejecutable que lo podemos utilizar. Ahora, voy a compilar, voy a borrar otra vez el hello y voy a compilar con la versión verbose, o sea que me muestre todos los pasos que está haciendo el compilador SC cuando yo le pido que genere el binario, ¿no? Entonces la opción "-b" me está diciendo ver todos los pasos. Entonces aquí ejecuto, vamos a ver que hay un montón de cosas que están ocurriendo para que tengamos este fichero hello aquí, ¿no? Entonces verifica las variables de entorno del compilador, hace un montón de cosas, etcétera. Lo que quería llegar era a esto de aquí. Fíjense, en realidad el compilador GCC crea una carpeta temporal donde va a compilar en diferentes niveles hasta llegar a el nombre que yo le he pasado. Entonces, hemos hecho un script de compilación un poco rudimentario, vamos a decir, creando una carpeta temporal, etcétera, pero en realidad eso es exactamente lo que hace el compilador, aunque no veamos. Entonces, en la carpeta temporal /tmp, que es estándar en Unix, en realidad el compilador está generando código, ¿no? Y este código de aquí, .s, es el código ensamblador, o sea, assembler, donde están todas las instrucciones de bajo nivel que ejecutaría, se debería ejecutar en el chip del procesador de la computadora, ¿cierto? Puedo hacer, por ejemplo, gcc-s, creo que era la opción, y puedo ver el contenido en ensamblador o una especie de código de bajo nivel. Entonces, si hago hello.s, ¿no? Para hacer hello world, fíjense, está generando un montón de código bien de bajo nivel, ¿no? Con un montón de cosas que no se entienden aquí, y la función main para poder imprimir ese valor de hello world que está codeado aquí como una string,
Para poder hacer eso va a hacer un montón de operaciones de paso a paso del chip, ¿no es cierto? Ok, entonces esa sería la solución del ejercicio que les di. ¿Alguien tiene alguna consulta? ¿Todo se entendió? Está todo claro, Inge. Ya, muy Inge, yo le bien. quería preguntar, am, yo no puedo compilar los archivos .sh a pesar de que agregué la carpeta en la que estoy trabajando a PAT. ¿Por qué podría ocurrir eso? Compilar, no compilamos los SH. Tienes razón. Me rayé, o sea, no compilar, sino ejecutar. O sea, es que me rayé por el compile.sh cuando sí o sí le tengo que poner o cambiar los permisos o algo, pero no me deja trabajar a pesar de que esté en path la carpeta en la que se encuentra. Sí, como les dije, no es aconsejable poner en el path la carpeta. Dejen el path tal cual está. Simplemente para poder ejecutar esto, le tienen que cambiar el chmod en modo Claro. ejecutable y para ejecutar simplemente hacen punto barra compile.sh. Ok, está bien. ¿No? Perfecto. Ok, vamos entonces a avanzar ahora un poquito de teoría. Entonces, vamos a comenzar. Por si acaso les voy a mandar por el chat la solución de este ejercicio. Eh, Puede ser más sencillo para que vean el código o el código en copy-paste. ¿Listo? Ok, entonces vamos a comenzar recordando algo sobre cómo funcionan las computadoras que han debido ver en la arquitectura de computadoras. Ustedes saben que un CPU, que es la unidad de procesamiento, contiene registros que son pedacitos de memoria de tamaño limitado, donde el CPU va a poder poner valores, ¿no? Intermediarios para poder ejecutar el código. El otro elemento importantísimo de esta arquitectura de von Neumann es la memoria principal, donde dos tipos de código van a estar. Uno va a ser el código que se va a ejecutar y el otro va a ser el dato que va a utilizar, que tienen que estar cargados en la memoria principal, ¿cierto? Tenemos la unidad de control y la unidad aritmética y lógica. Y dentro de estos elementos importantes tenemos un contador de programa que es el que sabe exactamente cuál es la instrucción siguiente que tiene que ejecutar el procesador, ¿no? Entonces, al ir avanzando paso por paso de ese código de bajo nivel que hemos visto hace un momento, el programa va a poder ejecutar perdón, la computadora va a poder ejecutar el programa, ¿no? Y tenemos que considerar que van a haber eh, entradas y salidas, ¿no? Como son el teclado, la pantalla, etcétera, etcétera. Entonces, esa es la arquitectura de base de una computadora. Ya viendo una arquitectura un poco más que refleja la realidad, vamos a decir, porque esto se aplica a cualquier computador, tenemos la memoria, tenemos el CPU, tenemos adicionalmente los registros, una memoria intermediaria de tipo caché o cache, donde se almacenan instrucciones intermediarias, ¿no? Y algo de es un poquito más grande, pero vamos a tener diferentes elementos de input-output, como los discos con su propio controlador, los periféricos USB con su propio controlador y, por ejemplo, un adaptador gráfico para el monitor. Entonces, cada uno de estos elementos tiene controladores o adaptadores y van a comunicarse a través de un medio de comunicación de tipo hardware que es el bus, ¿no es cierto? Ok, todo esto es hardware y para controlar esto necesitamos ese programa o ese software especial que es el sistema operativo, eh, que es el que controla todo esto de una manera sencilla para el usuario, ¿cierto?
Entonces, como elementos principales de un computador tenemos el CPU, los input-outputs, la memoria, y como les dije, tiene que tener los programas, los datos y el bus del sistema como medio de comunicación de todos estos elementos. Ok, entonces software especial, como habíamos dicho el primer día, es el que va a interactuar, va a ser de interfase entre las aplicaciones del usuario y el hardware del computador, con los objetivos de ejecutar los programas del usuario, hacer que la computadora sea más fácil de usar gracias a esta abstracción, ¿no es cierto?, que ya lo habíamos mencionado, y poder utilizar el hardware de manera eficiente. Ahora, ¿cómo han ido evolucionando los sistemas operativos con el tiempo? ¿No? Porque ha tenido que tener un comienzo y vamos a ver que es una evolución bastante interesante. Nos comenzamos con las computadoras enormes del inicio de los años 40, etcétera, ¿no? Ustedes saben que la primera computadora eh, ha sido hecha para los esfuerzos de guerra con Alan Turing, donde no había prácticamente sistema operativo, se tenía que programar con instrucciones de ceros y unos, literalmente, ¿no es cierto? Entonces tenía que hacer switches donde había que programar las instrucciones de bajo nivel que se iban a ejecutar, los datos de memoria, etcétera, ¿no? Entonces, aquí es un solo usuario y un solo proceso. Entonces, no hay ningún tipo de concurrencia, no se está compartiendo absolutamente nada. La siguiente generación ya se introduce esta noción de sistema operativo que controla o da una abstracción un poquito más alta y va a aparecer la idea de procesar varias instrucciones una detrás de otra. Entonces ahí ya existe una especie de noción de programa y se inventan métodos para cargar la computadora con el programa a través de tarjetas perforadas, ¿no? Entonces, literalmente para programar en algún lenguaje de programación, por ejemplo en Fortran, lo que se hacía era perforar tarjetas, tener una pila con cada uno que describe los pasos que va a hacer el programa y poner en la máquina que leía estas cartas. Entonces, sí hay una pequeña idea de un sistema operativo. Seguimos con la noción de que esto es, aunque se hacen varias instrucciones una detrás de otra, de tipo batch, seguimos sin compartir nada y sin concurrencia. Después, ya cuando en los años 50, 60, se inventa algo interesante que son las interrupciones, ¿no? La primera computadora que ha integrado interrupciones es la UNIVAC. Como pueden ver en la foto, aunque no se ve claramente, ya tenemos, son igual computadores bastante grandes. Y el hecho de introducir esta noción de que podemos no solo ejecutar código, sino también hacer interrupciones para el input-output, nos va a dar la posibilidad de poder utilizar el CPU para manejar el input-output y también hacer cómputo, ¿no? Entonces, seguimos, pero con un inicio. Todavía no se puede compartir el CPU y la concurrencia ya empieza a nacer, ¿no es cierto? Entonces podemos hacer varias cosas, en este caso dos cosas a la vez, ¿no? Utilizar el CPU y cuando no estamos utilizando el CPU, estamos manejando los inputs. Con esta generalización ya del uso de interrupciones van a empezar a aparecer la noción de multiprogramación. Entonces ahí sí se utiliza al máximo la idea de que tenemos al mismo tiempo el uso del CPU y también los input-outputs gracias a las interrupciones, pero también se va a iniciar la idea de que varios utilizadores pueden utilizar al mismo tiempo las computadoras, ¿no? Entonces seguimos con computadoras bastante grandes y todas tienen estos terminales que se conectan a través de cables a la computadora. Entonces el procesamiento se sigue haciendo en estos roperos gigantes y de ahí nace, por ejemplo, la idea de tener una terminal de tipo texto como la terminal que estamos utilizando en el Linux, etcétera, ¿no? Por eso es
todo esto bastante histórico. Y ahí viene la revolución. Entonces ahí se inicia donde había un sistema operativo, entonces ya estamos hablando realmente de esta capa de software que controla toda esta concurrencia, este paralelismo. Y antes de que exista Unix como tal, va a existir un sistema operativo que se llama Multics, ¿no? Entonces, los que han inventado un Unix han retomado algunas ideas y han tratado de tener un sistema operativo que sea interactivo, o sea, donde el usuario pueda no solo cargar y dejar que el sistema haga todo, ¿no? Sino que el usuario pueda hacer esta interacción, como hemos visto, con la línea de comando. Además, se inicia lo que se llama el time sharing, o sea que vamos a tener varios usuarios que pueden utilizar a la vez el CPU. Seguimos con máquinas bastante voluminosas. En la pequeña foto se puede ver a los inventores de Unix, ¿no? Que han implementado el sistema operativo que permite compartir los recursos y como son varios usuarios que están utilizando los recursos a la vez, inventan estas ideas de protección entre diferentes procesos de los usuarios y la concurrencia de manera que podamos utilizar los recursos todos a la vez. Y ahí viene un quiebre un poco interesante porque con la invención de las computadoras personales, aquí estamos hablando aquí de los años 70, y como ustedes seguramente conocen, en los años 80 se inventa la PC. Y este quiebre da una especie de paso hacia atrás. ¿Por qué? Porque el poder del CPU pasa de estas máquinas grandes con terminales tontas a directamente tener CPU, memoria propia. Entonces, las necesidades que tenían los usuarios eran diferentes a nivel sistema operativo, ¿cierto? Entonces, el sistema operativo de la nueva generación de PCs, comenzando con el sistema operativo del DOS de Microsoft y también el inicio del sistema operativo de Mac, ¿no? Para las PCs, no necesita multiprogramación porque tenemos un solo usuario. Entonces, va a ser un sistema operativo muy básico orientado a esta PC. Entonces, se da una especie de paso atrás. Luego aparecen ya la masificación de renacimiento, vamos a decir, de los servidores, ¿no es cierto? Y sobre todo el tema de la comunicación a través de la red. Entonces eso va a generar la necesidad de cambiar el sistema operativo y retomar y evolucionar todo lo que se había hecho a nivel de Unix, ¿no? Entonces las nuevas computadoras, servidores, son una especie de mezcla entre los mainframes y las PCs, y además tienen varios procesadores y vamos a estar conectados a través de la red, ¿no? Entonces, en ese sentido, los sistemas operativos también van a evolucionar a lo que conocemos en la actualidad. Y lo más reciente van a ser sistemas operativos especializados para tratar el tema del real time, o sea que queremos hacer cosas exactamente a un cierto momento, y esto va a estar sobre todo orientado a sistemas embebidos y también sistemas industriales donde necesito asegurarme de la ejecución en un tiempo estricto, y le voy a quitar todo lo que no es predecible. Entonces no vamos a tener sistema de ficheros, interacciones con el usuario, pues van a ser sistemas operativos bastante limitados, pero que cumplen estas rigidez de tiempo. Entonces, si agrupamos más o menos por las características, podemos ver que hay un bloque bastante grande donde las máquinas eran muy caras y los recursos humanos eran baratos comparados al costo de las máquinas, que estamos hablando de máquinas de millones de dólares, ¿no es cierto? Con el inicio de los sistemas interactivos, ahí va bajando el precio de las computadoras, pero seguimos teniendo costos baratos de los usuarios. Y con la llegada de la computadora personal vamos a tener un coste de hardware sumamente barato, y ahí se vuelca la torta. Pues vamos a tener el costo
las personas de recursos humanos mucho más altos, ¿no es cierto? Y finalmente el grupo ya con necesidades bien especiales que van a hacer que los sistemas operativos van a tener que evolucionar también siguiendo estas tendencias. ¿Ok? Entonces es un pantallazo de cómo ha evolucionado de cargar ceros y unos, no tener en sí un sistema operativo a un sistema operativo como lo conocemos el día de hoy, ¿no es cierto? Que manejan toda la complejidad del hardware y tienen interfaces bastante amigables con el usuario. Pues esta revolución, gracias a Unix, se va a dar por la introducción de estos dos señores que trabajaban en Bell Labs, ¿no? Que es una empresa de telecomunicaciones, y no estaban contentos con el sistema Multics que manejaba esta máquina, que es una PDP-7, ¿no? ¿No? Históricamente hay máquinas como la PDP-10, y esta en particular era una máquina que sí tenía un sistema operativo Multics. Entonces ellos, al no estar contentos, deciden implementar un sistema operativo que sí cumpla lo que ellos necesitaban. Entonces le cambian el nombre del Multics, que da la impresión de ser muchos, a Unix, dando la impresión que es para mí. Entonces van a crear el sistema operativo Unix y lo van a implementar directamente en código de máquina del PDP. ¿Sí? Esto lo hacen, curiosamente, durante sus horas de break de café. O sea, ni siquiera es un proyecto de Bell Labs que quería hacer un nuevo sistema operativo, sino que ellos utilizan sus tiempos de huecos del trabajo para inventar esta maravilla, ¿no? Y adicionalmente, Dennis Ritchie, al ver que el lenguaje de bajo nivel no es muy utilizable todavía, inventa el lenguaje C. Entonces ya pueden ver que el lenguaje C tiene bastantes años, ¿no? Prácticamente 50 años. Y lo que hace es reescribir el kernel del sistema Unix en C. Entonces va a pasar de código ensamblador para la PDP a un lenguaje de más alto nivel, de manera de cortar esta dependencia con el sistema de bajo nivel, ¿no? Entonces, al tener un lenguaje de alto nivel que en realidad puede ser compilado y compilar programas en C en otras computadoras, ahí se corta el lazo con las instrucciones de bajo nivel. Y gracias a esto vamos a tener esta interacción totalmente, esta fusión prácticamente entre el mundo Unix, Linux también, y el lenguaje C, ¿no? Entonces, por eso históricamente les comenté que hay una interacción muy fuerte entre Unix y el lenguaje de programación de aquí bien, ¿no? Y no contentos con eso, regalan el código, lo distribuyen a través de la Universidad de Berkeley, ¿no? De California, para que este código pueda ser distribuido e implementado en otras computadoras, y de ahí nace el BSD, que es el Berkeley Software Distribution, ¿no? Finalmente, lo que van a hacer es tratar de estandarizar este nuevo sistema operativo y distribuirlo para que sea utilizado en diferentes computadoras, ¿no? Y ahí comienza todo su éxito. ¿Quiénes son entonces los personajes claves para el desarrollo de todos los sistemas operativos prácticamente? Van a ser Ken Thompson, Dennis Ritchie y Brian Kernighan. Aquí tenemos el libro de Kernighan y Ritchie, que es la referencia fundamental del lenguaje C. Entonces, si quieren ver el detalle de cómo funciona C, como ven, ya tiene prácticamente 50 años y no ha cambiado los fundamentos, ¿no? Y si descargan este libro, y está explicado cómo funcionan las estructuras de datos, de la sintaxis, etcétera, etcétera. Y paralelamente, otras personalidades que han hecho el éxito
de Unix, y no solo Unix, sino que Linux, son estas dos personas, Richard Stallman y Linus Torvalds. ¿Alguien conoce a Richard Stallman? Tal vez de nombre, porque se le atribuye también el éxito. Y solo como comentario, Richard Stallman estaba en Bolivia, por si acaso, hace algunos años, se me invitó para dar una conferencia. ¿Alguien conoce este símbolo? Y he escuchado hablar de este acrónimo GNU. ¿Pueden levantar la mano? GNU, por si acaso, significa, es una definición recursiva. Quiere decir, GNU is not Unix, ¿no? Otra vez el nombre está utilizado dentro. Entonces, Unix, como estaba orientado hacia vamos a decir, el sistema operativo más empresarial, académico, etcétera, este señor Richard Stallman lo que hace es promover el código abierto y el software libre, ¿no? Es el gurú del software libre, y lo que trata de hacer es implementar una especie de Unix, pero gratuito, libre y abierto, ¿no? Contrario de las empresas, porque en la actualidad Unix es una marca reservada que le pertenece a una cierta empresa, no sé cuál será el dueño, pero en la actualidad creo que era Santa Cruz Operations o algo así, ¿no? Entonces, este señor lo que hace es hacer ese impulso de que las herramientas y todo lo que se produce debería ser accesible a todos, ¿no? Y por el otro lado tenemos a Linus Torvalds, que es el inventor de Linux, y ya les había comentado de que él, cuando era un estudiante en la Universidad de Helsinki de sistemas operativos, no estaba contento tampoco con la implementación del libro de referencia de Tannenbaum, ¿no? Entonces, Tannenbaum tenía su mini sistema operativo para PC. En esa época teníamos las computadoras 386, ¿no? Las x86. Entonces, el sistema Minix, o Minix, era un mini quasi Unix de la parte académica, y Linux lo que hace es agarrar y escribir un sistema operativo de cero, ¿no? Y lo comparte y después empieza a tener todo el éxito que conocemos, ¿no? Entonces ellos son los personajes clave en el mundo de los sistemas operativos. Ok, entonces aquí podemos ver la familia. Como raíz tenemos el Unix Time Sharing System del Bell Labs, hecho por Ken Thompson y Dennis Ritchie, que les había comentado, implementado en el lenguaje C. La familia BCD, entonces van a ser en esta parte de código que es pasada a la Universidad de California, y Bill Joy, que es uno de los fundadores de la empresa Sun Microsystems, toma esta base y que genera el Sun OS, ¿no? Que es una especialización comercial de la distribución BCD. Después vamos a tener como resultado el sistema operativo Solaris de Sun Microsystems, ¿no? Que en la actualidad pertenece a Oracle. De esta misma base va a nacer un esfuerzo que fue hecho entre Microsoft y Santa Cruz Operations, ¿no? Donde se toma también como base BSD y no llega a tener mucho éxito, ¿no? Ustedes saben que estamos al inicio de los años 80 y aquí aparece el sistema MS-DOS. Inicio que es un sistema muy básico, pero sí Microsoft estaba trabajando también en una especie de clon de Unix, por si acaso, ¿no? Que como pueden ver muere en el tiempo. El sistema de Mac está inspirado sobre todo en los trabajos
del Xerox PARC, que les voy a comentar en un momento, tiene su propio sistema operativo que no tiene prácticamente ningún tipo de raíz en Unix. Entonces, otro mundo, pero sí, cuando Steve Jobs deja Apple, crea un sistema operativo basado en la base de BSD, ¿no? Entonces, por eso que el macOS en la actualidad, que es en realidad una evolución de Next Step de su empresa Next, ¿no? Va a dar paso a el macOS moderno que conocemos y la versión gratuita que es Darwin, que la pueden ustedes descargar también, ¿no? Entonces también es parte de ese corazón de BSD. Y tenemos otros que han nacido de BSD como FreeBSD, NetBSD, OpenBSD, etcétera, etcétera. Basado en este Unix, entonces, como les dije, Tannenbaum crea el sistema Minix, ¿no? Puramente académico. Aquí tenemos la reimplementación prácticamente de cero del proyecto New de Stallman. Y si bien existe una distribución New, no es muy utilizada, pero aquí sale, por eso es punteo, porque no es realmente resultado exactamente de Minix. O sea, Linus Torvalds no se ha copiado Minix, sino que le ha implementado algo similar, totalmente propio, para que funcionaba en las máquinas x86, ¿no? Porque los sistemas Unix en realidad no soportaban los procesadores de las PCs. Entonces ese es el aporte que hace Linus Torvalds, y con esta idea de compartir código genera este New Linux, que es el que conocemos hasta la actualidad. Y por el lado comercial, el sistema 3 y sobre todo la familia del sistema 5 va a dar origen a los sistemas operativos de la empresa Hewlett Packard con HP, ¿no? Que es un Unix, vamos a decir, más totalmente comercial y propietario. AIX, que es el sistema operativo Unix de las grandes computadoras IBM. Tenemos UnixWare, también de Santa Cruz Operation, y tenemos el IRIX, que es de Silicon Graphics, ¿no? Que prácticamente ha desaparecido, ¿no? Esta empresa. Entonces tenemos prácticamente el mundo, vamos a decir, abierto y el mundo cerrado, todo basados en el sistema de base inventado por estos dos señores, que les tenemos que agradecer realmente gran parte del desarrollo de la computación. Y se les da más crédito a otras personas como Bill Gates o Steve Jobs, pero en realidad ellos son los que deberían tener las laudes, ¿no? Ok. Con respecto a los sistemas operativos gráficos, no sé si ustedes conocen la historia de la pelea entre Windows y quién ha robado a quién con Apple, ¿no es cierto? Lo que tienen que saber es que los sistemas gráficos en realidad han sido creados en Xerox PARC, en Palo Alto, ¿no? Entonces ya tenía una estación que tenía mouse y que tenía este sistema operativo gráfico que es muy, muy similar a los primeros sistemas de Mac. Entonces, Steve Jobs en realidad le robó la idea a los de Xerox, y Microsoft le robó la idea de Windows a Apple, ¿no es cierto? Si tienen curiosidad también, no relativo a 100% al tema de sistemas operativos, más de estas computadoras y lo que podían hacer, pueden buscar en YouTube The Mother of All the Demos, ¿no? Donde se ve un sistema sumamente antiguo, pero que ya tenía compilación dinámica, user interface, mouse, navegación y de tipo hipertexto similar al web, etcétera, etcétera, ¿no? Es bastante impresionante. Y eso en los años ya 50, 60, que vean que realmente nuestros ancestros han inventado todo en realidad. Nosotros solo hemos hecho evolucionar algo. Ok. Entonces, ¿cuáles son los servicios que el sistema operativo le va a ofrecer al usuario? Primero es este user interface, que puede ser de tipo command line o gráfico, ¿no? Lo más común en los sistemas operativos modernos. También les va a dar un servicio de ejecución de programas. O sea, el sistema operativo es el que se ocupa de cargar los programas en la memoria y verificar si todo está bien, ejecutar paso a paso, y si hay algún error, también indicar los errores, ¿no?
El otro servicio va a ser las operaciones de input-output, donde estas operaciones son asíncronas, porque nosotros no sabemos, por ejemplo, cuándo el usuario va a apretar el teclado, y para eso se van a utilizar las famosas interrupciones, que como han podido ver ya han nacido o existido o han sido creadas ya en los años 50, ¿no? Con las primeras computadoras ya donde se quería aprovechar de mejor manera el hardware. Se va a tener también sistema de ficheros, ¿no? Entonces el sistema operativo da las funcionalidades para poder leer, escribir, crear, borrar, cambiar permisos, etcétera, como hemos jugado en las sesiones anteriores. Otro tipo de servicio que da los sistemas operativos va a ser el tipo de comunicación. Entonces, los procesos que se van a ir creando dentro del sistema operativo o la ejecución de estos programas van a requerir de alguna manera enviar mensajes entre sí, ya sea dentro de la computadora y en el caso más general con la introducción de la red, se van a poder hacer también dentro o fuera. Y para eso van a haber dos métodos de comunicación de base, que son la memoria compartida y el message passing o pasaje de mensaje, ¿no? Entonces, estos dos métodos van a ser los que vamos a estudiar después, cómo funciona ya en detalle, pero lo que tenemos que entender es que además que hay otros que sí los procesos dentro de la computadora y fuera van a requerir comunicar para enviarse algún tipo de mensajes entre sí. También el sistema operativo va a manejar la detección de errores, ¿no? Donde va a estar verificando si todo el uso de los recursos de hardware están siendo utilizados de manera correcta y obviamente si hay algún tipo de error, un programa está tal vez pisoteando la memoria de otro programa que no debería, o hay algún programa que hace una división por cero, o cosas así, el sistema operativo va a tener que informar al usuario y tomar la acción apropiada para evitar que el sistema haga un crash, ¿no es cierto? O sea, que deje de funcionar todo el programa o toda la computadora por uno de estos errores de programación, ¿no? Adicionalmente, el sistema operativo va a dar soporte para hacer debugging. Nos vamos a poder inspeccionar el estado post-mortem de programas que seguramente han fallado y de esa manera ir a ver y encontrar nuestros bugs. ¿Qué otros servicios más va a tener? Como hemos indicado, los recursos de hardware que se utilizan van a ser compartidos por varios usuarios o a sus varios procesos. Entonces, el sistema operativo asegura de poder dar los recursos necesarios y de manera concurrente a los diferentes procesos que están requiriendo esto, ¿no? También van a permitir hacer el accounting, o sea, hacer un seguimiento detallado de los recursos que está utilizando el usuario, ¿no? Sean estos de tipo input-output o memoria, CPU, etcétera, etcétera. Otro elemento que hemos comentado, les he mostrado algunos ejemplos de protección, ¿no es cierto? Para evitar que usuarios puedan ya sea acceder a memoria donde no deberían, pero también proteger los sistemas de ficheros y tal vez solo permitir un cierto tipo de usuario que pueda ejecutar un programa, etcétera. Y también el tema de seguridad también lo va a manejar, por ejemplo, todo el tema de passwords, etcétera. El sistema operativo tiene esas funcionalidades. Entonces aquí tenemos un panorama en grande de cuáles son los servicios de un sistema operativo más o menos convencional. Entonces tenemos el usuario que va a interactuar con el sistema operativo y tenemos el Graphical User Interface. Podemos tener procesos en batch, ¿no? Entonces ya les mostré que esta idea de batch quiere decir cosas que se van ejecutando en bloques, como esas tarjetas perforadas. Lo mismo también puede hacer el sistema operativo, ¿no? Se puede poner una serie de actividades que se ejecuten una detrás de otra. O también por interacciones por línea de comando, típicamente con los famosos shell que hemos utilizado
en las clases anteriores y han podido ustedes practicar. Entonces, estos van a ser los interfaces de usuario a través del cual el usuario va a poder interactuar con el sistema operativo. Y cómo interactúa ya el usuario o estas interfaces lo van a hacer a través de estos llamados de sistema. Entonces, esta es la barrera que separa, vamos a decir, a lo que el usuario quiere hacer con el sistema operativo. Ya habíamos mencionado que hay dos espacios bien separados entre el espacio de usuario y el espacio del kernel, ¿no es cierto? El espacio de kernel va a tener sus protecciones porque ahí sí se está manejando cosas ya mucho más críticas. Y dentro de del sistema operativo, como podemos ver, tenemos las funciones que hemos mencionado anteriormente, la ejecución de programa, las operaciones de input-output, el manejo del sistema de ficheros, toda la comunicación entre procesos, el resource allocation, el accounting, la detección de errores y la protección y la seguridad. Esos son los servicios que va a tener el sistema operativo y vamos a poder manejar el hardware que está en más bajo nivel, ¿no? Con sus propias interfaces. ¿Ok? ¿Se ha entendido esto? ¿Alguna consulta está ahí? Muy bien. Por si acaso, al fin de la clase vamos a tener un pequeño cuestionario, así que pueden hacer las consultas que quieran, también interrumpirme en cualquier momento de la presentación. Ok. Entonces, estas interfaces, comenzando por el intérprete de comandos, que es el famoso shell que hemos visto. Por si acaso, shell quiere decir este tipo de conchas en inglés. Se llama así porque es la parte dura, ¿no? De que protege, o sea, lo que está más al exterior del corazón del sistema operativo, ¿no? Hemos visto que hay diferentes versiones, etcétera, pero esto es lo que permite interactuar directamente al usuario con el sistema operativo y hay tanto comandos integrados dentro del sistema operativo, ¿no? Que son los built-in, que no son programas compilados como hemos visto el día de ayer, sino que van a ser ya funcionalidades dentro del sistema operativo o también programas con nombre que hemos también nosotros generado uno al compilar nuestro pequeño Hello World, que sería una especie de interacción porque la función printf que hemos utilizado para poder imprimir el Hello World en realidad está haciendo solicitudes al sistema operativo para poder imprimir esos caracteres. Entonces, aunque nosotros no veamos, en realidad sí estamos interactuando directamente con el sistema operativo a través de los llamados de sistema o system calls. Por el otro lado, las interfaces gráficas, ¿no? Que son una especie de interacción más que ocultan la complejidad, detrás siguen teniendo estas interacciones con el sistema operativo, pero permiten manejar de una manera mucho más amigable al usuario, ¿no? Pues muchas de las cosas que ustedes hacen con clics en sus interfaces, en realidad pueden hacer prácticamente lo mismo directamente con comandos de bajo nivel en un shell, que es lo estándar, ¿cierto? Ok, aquí tenemos un pequeño ejemplo de un terminal con el bash, ¿no? El Bourne Again Shell. Un ejemplo de Graphical User Interface, en este caso macOS, pero la mayoría ya tienen estas interfaces. Ok. Entonces, dentro de estos servicios, los más importantes, las funcionalidades más importantes, son el manejo de procesos. Pues ya habíamos comentado que es un proceso, prácticamente es la ejecución de un programa, y esto va a estar manejado dentro del sistema operativo, ¿no? Entonces, los programas o procesos pueden ser procesos que son pasivos o activos, ¿no? Cuando ya entremos a la unidad número 2, ahí vamos a estudiar en detalle cómo funcionan los procesos, vamos a ver cómo los creamos, cómo los matamos, cómo les mandamos señales, les mandamos mensajes, cómo hablan entre sí, etcétera. Es bastante extenso.
Pero básicamente podemos ver que tienen un estado, ¿no? Entonces, para comenzar, podemos decir que los procesos pueden estar ejecutándose o pueden estar en modo pasivo. Los procesos para poder ejecutarse van a requerir de recursos, ¿no es cierto? Mínimamente CPU, memoria y seguramente input-output, ¿no? Entonces, el sistema operativo con el gestor de procesos va a proporcionarle los recursos necesarios, seguramente comunicándose con los otros gestores, por ejemplo, el gestor de memoria, que va a ser el que va a asignar la memoria correspondiente. ¿Ok? Y van a requerir también datos de inicialización. Entonces, para tener un estado, perdón, inicial, los procesos van a requerir la ayuda del sistema operativo. Como es una especie de reciclamiento necesario también, porque si tenemos un proceso que utiliza la memoria y el proceso ha terminado, sería mal uso de estos recursos dejar esa memoria si nadie la está utilizando, ¿no es cierto? Entonces, para eso el sistema operativo lo que va a hacer es que una vez terminado el proceso va a liberar la memoria y permitirle a otro proceso utilizar o reutilizar esos recursos. Y como habíamos visto dentro del modelo de von Neumann, ¿no? El CPU va a tener mínimamente un contador de programa o program counter, que es este puntero que nos indica en la memoria, donde está cargado el programa, cuál es la siguiente instrucción que se va a ejecutar. Y de esa manera vamos a poder ir ejecutando y actualizando el program counter con la posición en la memoria de la siguiente instrucción y así poder ir avanzando en la ejecución del programa. Y ahí hay dos grandes mundos, vamos a decir. Una ejecución de un proceso único con un solo hilo o thread, ¿no? Que son es decir, los procesos más básicos, pero también vamos a tener la posibilidad de, dentro de un proceso, tener varios hilos de ejecución al mismo tiempo, ¿no? Y eso vamos a estudiar también cuando lleguemos a la parte de programación concurrente. Entonces ahí, si bien tenemos uno o varios CPUs, vamos a poder aprovechar de mejor manera teniendo la ejecución en paralelo o pseudo paralelismo de varias cosas al mismo tiempo, ¿no? Entonces, como tenemos varios flujos de ejecución al mismo tiempo, la idea va a ser multiplexar el CPU. Como les había indicado, el gestor de procesamiento lo que va a hacer es darle un pequeño pedacito del CPU a cada uno de los procesos que se están ejecutando y de esa manera, con la velocidad que tienen los procesos en la actualidad o los procesadores, nos da la impresión de que el CPU es dueño, o perdón, un programa tiene el CPU para él solo o la memoria para él solo, esa es la impresión que le da, pero en realidad el sistema operativo es el que está multiplexando y dividiendo los tiempos para poder permitir a los procesos que se ejecuten. ¿Ok? ¿Qué son las actividades de este gestor de procesos? Entonces nos van a permitir crear y borrar procesos del usuario y del sistema. Entonces hay dos tipos de procesos, sabemos que hay dos tipos de espacio. Entonces los procesos se van a ejecutar tanto en el espacio del usuario como en el espacio del kernel o del sistema. Podemos suspender y hacer continuar a los procesos, ¿no es cierto? Una especie de ponerlos en el congelador por un cierto tiempo y vamos a tener también mecanismos de sincronización entre los procesos. Eso también vamos a estudiar en detalle, como por ejemplo los mutex, los semáforos, etcétera, etcétera. Con respecto a la comunicación, habíamos indicado que hay diferentes maneras de comunicar, como la memoria compartida y message passing. Entonces, el gestor de proyecto, de proceso, les da estos mecanismos de envío de mensajes a los diferentes procesos que se están ejecutando dentro o fuera de la computadora. Y otro elemento indispensable del gestor de procesos es evitar que existan
los deadlocks. Quiere decir que existe una especie de dependencia por algunos recursos y hace que los procesos se peleen por los recursos y se bloqueen entre sí y al final no van a poder avanzar ni uno ni el otro, ¿no? Entonces sería el caso, el peor caso por estas interdependencias de recursos que tengan los procesos, ninguno pueda ejecutar y al final todo el sistema se congele o se bloquee, ¿cierto? Entonces, eso también permite prevenir de alguna manera el gestor de proceso. Obviamente, si el programador hace errores y hace una mala programación que termina en un deadlock, ahí no hay nada que hacer. Pero el sistema operativo trata de evitar estos problemas. Con respecto a la gestión de la memoria, ¿no? Lo que hace el gestor de memoria del sistema operativo va a ser de cargar y tener las instrucciones que estén listas en la memoria. Pues habíamos visto de que para que un programa se ejecute, tanto el código tiene que estar en la memoria como el programa tiene que estar en la memoria. Entonces, el gestor de memoria lo que hace es cargar en la memoria las instrucciones correspondientes, ¿no? Y lo mismo con respecto a los datos. Aquí he puesto o parte porque, como ustedes saben, la memoria es limitada, entonces existen mecanismos también de poder cargar parte en la memoria y cuando se ha agotado el espacio de memoria podemos cargar la otra parte en una etapa posterior. Eso también vamos a ver cuando estemos viendo todo los mecanismos de gestión de memoria, entonces podemos utilizar la virtualización de memoria. Podemos tener una memoria limitada, física, y tener procesos que son mucho más grandes, ¿no? Si ustedes, por ejemplo, verifican su gestor de proceso, podemos hacerlo en este momento. Aquí en mi Activity Monitor de mi computadora, podemos ver, por ejemplo, aquí tengo VirtualBox que tiene 4 GB, ¿no es cierto? Que está utilizando. Y todos estos procesos se hacen la suma, porque son literalmente cientos de procesos, va a sobrepasar los 16 gigas que tengo en mi computador, ¿no es cierto? Entonces, tener los 4 gigas ocupados en la memoria RAM me va a ocupar, no me va a permitir en realidad trabajar, porque de esta memoria que necesitan estos programas que se están ejecutando, no necesito todo. Entonces, por eso, el gestor de memoria puede hacer de cargar solamente una parte y el resto dejarlo en el disco duro. Y cuando se necesita la parte siguiente para poder ejecutar el programa, entonces se libera otra parte de la memoria y se carga la siguiente parte y así sucesivamente, ¿no? Entonces ese es el rol tanto para la parte de código como para la parte de datos que hace el gestor de memoria del sistema operativo. Entonces, este gestor de memoria va a determinar qué va a estar en memoria y cuándo, ¿no? De acuerdo a estos mecanismos que les acabo de describir, para que el usuario siga teniendo la impresión que todo está en memoria, pero en realidad se está haciendo pedacitos por pedacitos potencialmente, ¿no? Entonces vamos a tener también, al ser un sistema donde hay varios procesos y potencialmente varios usuarios y tipos de usuarios, el gestor de memoria también va a evitar de que los usuarios pisen código donde no deberían tener acceso, tanto a nivel del sistema operativo como a nivel de procesos en el espacio de usuario, ¿no? Pero que pertenecen a otro proceso. Otro elemento hemos visto que es el manejo del storage o del almacenamiento, ¿no? El sistema operativo nos va a dar una visión o una interfase de uso, una unidad lógica que es un fichero, un file, y ya como se guarda esta información en el disco duro, eso lo va a manejar directamente el sistema operativo. Entonces, el usuario simplemente ve de manera abstracta un fichero de texto o compilado
pero físicamente eso potencialmente se va a ir partiendo en pequeños pedacitos en el disco duro, si es un disco duro convencional magnético, o si es una memoria de tipo, un disco duro de tipo flash, que son prácticamente los estándares actualmente. De la misma manera, el sistema operativo va a ir guardando pedacitos en las diferentes partes de esta memoria sólida, ¿no es cierto? Entonces, para el usuario no le interesa cómo está guardada la información de bajo nivel, simplemente él tiene una vista de una jerarquía de ficheros, ¿no? Pues cuando quiere cargar un fichero, ya es el sistema operativo el que va y empieza a jalar estos pequeños pedacitos para poder cargar esto en memoria o que el usuario pueda utilizar. El, el storage management, el sistema operativo, entonces también va a permitir utilizar diferentes dispositivos, pueden ser estos discos, cintas, memorias flash, etcétera, dando esta interfaz uniforme a través de los ficheros. También lo que va a hacer es organizar los directorios. Entonces hemos visto que en Unix hay una jerarquía y eso se hace lo mismo en Windows, ¿no es cierto? Nada más que Windows tiene una jerarquía con letras, ¿no? Tienen el disco C, el disco D, F, etcétera. En Unix solamente todo comienza con la raíz barra, con el slash. Entonces esto, lo que hace el sistema operativo es hacer esa organización de las diferentes partes en la jerarquía de directorios donde se tienen las diferentes carpetas. Y adicionalmente, como hemos visto, se puede proteger los directorios para dar o no acceso a diferentes usuarios, ¿no? Entonces yo puedo dar acceso en lectura, escritura o ejecución a las carpetas y a su contenido. Y eso es lo que me asegura el sistema operativo. ¿Qué actividades tiene el sistema de ficheros? En el sistema operativo va a ser crear, borrar, manipular los ficheros y también hacer un almacenamiento en elementos secundarios, el manejo de backups, ¿no? Hacer copias del sistema de fichero a discos o tapes, etcétera, ¿no? Todas esas son funcionalidades que me da mi sistema operativo. Aquí tengo una pequeña tablita para entender quién maneja a qué nivel y cuáles son las velocidades de los niveles de almacenamiento. Entonces, les había comentado que los registros, que son de un tamaño muy pequeño, están directamente ligados a el CMOS del CPU, ¿no es cierto? O sea, estamos aquí realmente en el corazón del procesador. Los tiempos son sumamente veloces, ¿no? Y también el ancho de banda de escritura y lectura son sumamente impresionantes. ¿Quién decide cuándo se utilizan estos registros? Es el compilador. Entonces, cuando ustedes compilan un programa, el compilador es el que sabe cuántos registros existen disponibles en el CPU y va a utilizar o compilar el código en binario de manera que estos registros van a ser utilizados para, por ejemplo, pasar los argumentos de una función o guardar un espacio de memoria, una dirección de memoria directamente en el registro para que el CPU pueda ir ejecutando paso a paso con su program counter, como hemos indicado anteriormente, ¿cierto? Los valores del registro van a ser guardados en memoria cache, que sería el siguiente nivel. Pues la memoria cache ya tiene un tamaño más grande, estamos hablando de una decena de megas, aquí estamos hablando de menos de un K, que realmente es muy, muy poca a nivel de registros. También la memoria cache está cerca al procesador, ¿no? Y son típicamente chips de tipo CMOS. La velocidad es muy próxima a la de un registro cache, un poquito más lenta. El bandwidth obviamente va a ser menor. ¿Quién maneja el uso del cache? Va a ser el hardware directamente. Entonces, el hardware es el que se va a ocupar de guardar en esta memoria intermedia para optimizar el acceso a la memoria, ¿no? Entonces, una memoria intermedia que me evita cada vez tener que ir a la memoria principal. Entonces, voy guardando
Si ya el valor está en mi memoria cache, directamente lo leo, y si no está, recién voy a ir a leer de la memoria principal y poner el valor en la memoria cache, ¿no? ¿Dónde hago un backup, entre comillas, del cache? Va a ser en la memoria. Entonces aquí, como pueden ver, hay una dependencia de este nivel, ¿no? Siguiente tipo o nivel de almacenamiento va a ser la memoria principal, la famosa RAM, ¿no es cierto? Aquí estamos hablando de gigas, ¿no? Y como les he mostrado, si bien parece mucho, en realidad el sistema va a permitir tener mucho más o sea, procesos que consumen más memoria de la física, y ahí se va a utilizar la memoria virtual. La tecnología es también CMOS. El acceso, como pueden ver, es mucho, mucho más lento comparado con los registros de la memoria cache. El bandwidth también va a ir bajando. Y ahora sí, ¿quién maneja qué cosa va en la memoria o no? Va a ser el sistema operativo, ¿no? Con este gestor de la memoria. ¿Dónde se guardan los datos de la memoria? Hacer una especie de backup va a ser en el disco, y aquí es lo que les he indicado de los pedacitos en el disco que serían la memoria virtual. Siguiente nivel, vamos a tener los discos de estado sólido, que son, como les dije, casi la norma en la actualidad. Estamos hablando de menos de 1 tera, porque 1 tera ya tiene un costo demasiado elevado. El tipo de memoria va a ser de tipo flash, ¿no? Como pueden ver, las velocidades son lentas comparadas a la memoria principal, pero comparadas con un disco magnético convencional, estamos hablando de realmente mucha velocidad, ¿no? Entonces, por eso los discos de estado sólido son muy apreciados en la actualidad. El ancho de banda, estamos hablando de 500 megas por segundo, y quien maneja este es como el disco convencional, pero con una tecnología mucho más rápida, también el sistema operativo, y donde se guardan los datos también en discos, ¿no? Entonces aquí estamos de alguna manera en lo mismo como una especie de backup de disco ¿cómo se dice? De respaldo. Y finalmente tenemos los discos, los que giran, los más clásicos, que están desapareciendo poco a poco. Aquí estamos hablando de ya varios teras, discos magnéticos, la velocidad bastante lenta, el ancho de banda lo mismo, también es manejado por el sistema operativo, y también podemos tener discos de respaldo, y esto tal vez ustedes no conocen mucho, pero existe una tecnología de tapes, o sea, de cintas o bandas que tienen capacidades bastante grandes, pero el acceso es sumamente lento. Entonces, cuando uno realmente trabaja, por ejemplo, en una institución donde quieren guardar de manera permanente las cantidades, y los discos duros son más susceptibles a dejar de funcionar, pues mejor es guardar en una cinta, ¿no? ¿No? Pues cintas como los cassettes antiguos. Entonces ahí se graba la información y se la puede almacenar, y hay robots especializados que van a buscar, ¿no? Entonces, por ejemplo, las grandes empresas como Facebook o Google, etcétera, seguramente tienen estos tapes como último lugar para guardar los datos. Entonces, todo lo antiguo, lo viejo que no van a utilizar, lo van a guardar en estos tapes. Y si alguien necesita, por ejemplo, ver algún fichero de hace 10 años, recién van a ir con sus robots a descargar y copiar los datos de este soporte, ¿no? Entonces, todo esto, como pueden ver, tiene su importancia, sobre todo en el manejo de los diferentes niveles de almacenamiento. Ok, a nivel input-output, van a existir diferentes subsistemas, y el sistema operativo, como les indiqué, va a tener esta abstracción de ocultar las peculiaridades del hardware al usuario, ¿no? Entonces, cuando nosotros queremos ver o leer datos de un teclado, ¿no? Gracias a estas interfaces a nivel del sistema operativo, nosotros podemos utilizar sin ni siquiera preocuparnos de qué constructor o cómo está la comunicación a más bajo nivel.
¿De qué es responsable? De la gestión de la memoria para poder hacer un buffering, o sea, los datos que se está generando en estas input-output, se los va a guardar en un almacenamiento temporal y también en una especie de caching para poder tener la interacción con el sistema y estos diferentes dispositivos de input-output. Se implementan las interacciones con los diferentes dispositivos a través de los famosos drivers, ¿no es cierto? Entonces, los constructores van a dar una interfase con el que el sistema operativo va a poder hablar con el hardware, pero como cada constructor tiene su manera interna de hacer funcionar estos elementos, los constructores tienen que proveer para el sistema operativo, en especial un driver que pueda hablar a bajo nivel con el diferente dispositivo. Entonces, muy clásico que, por ejemplo, ustedes compren una cámara USB o una impresora, ¿no? Y cuando quieran utilizar, no puedan utilizar directamente, van a tener que cargar o instalar un driver específico, ya sea para Mac, para Linux o para Windows, ¿no es cierto? Pero sí el sistema operativo da a la interacción con estos dispositivos una interfaz común, de manera que cuando el sistema operativo quiere hacer una lectura o una escritura, por ejemplo, de una imagen o de un dato, eh, tengan a la interfaz común para poder invocar a estas funciones. Ya el driver es el que se ocupa de hacer la comunicación bajo nivel con el dispositivo físico, ¿cierto? Y el subsistema también va a proveer estos drivers para ya los hardware en específico. Con respecto a la protección, ¿no? Como les había indicado, como tenemos ahora varios usuarios y procesos de diferentes usuarios como recursos del sistema operativo, necesitamos proteger. Y a nivel seguridad, el sistema operativo también va a proveer algunas funcionalidades para ataques internos externos. El más básico a nivel de seguridad va a ser, por ejemplo, el hecho de poder autentificar al usuario cuando ustedes entran al sistema con su password, ¿no? Mínimamente Linux o Unix y también Windows verifica que el usuario realmente es quien se está autentificando. Además, va a proveer algunos mecanismos para evitar, por ejemplo, el denial of service, sobre todo cuando estamos hablando de servicios en la red o gusanos o virus, ¿no? Dependiendo del sistema, estos son más o menos evolucionados. Si bien existe una leyenda urbana que dice que, por ejemplo, Mac no tiene virus, eso es falso. El problema es que los hackers o la gente malintencionada busca al que tiene más sistemas instalados, que es Windows, ¿no? Entonces, por eso va a tratar de implementar estos mecanismos de ruptura de seguridad, sobre todo el sistema operativo más popular, ¿no? Y como hemos visto también, ¿cuál es el mecanismo de base que tiene el sistema operativo para identificar a un usuario y de esa manera evitar que otro usuario pueda acceder ya sea a sus datos o sus procesos? Es a través de un User ID. Entonces, el usuario, como les mostré en el fichero etc password, tiene un identificador único a nivel del sistema operativo, de manera que cuando crea un fichero o crea un proceso, ese identificador de el usuario va a estar asociado directamente al proceso o al fichero. Entonces, cuando el usuario quiere interactuar con ese proceso o acceder a ese dato, el sistema operativo va a validar que efectivamente el usuario que quiere acceder a ese proceso o fichero es el que dice ser, ¿no es cierto? Con la identificación del ID. Y vamos a tener el Group ID y hemos visto, como les mostré con el comando groups, un usuario puede pertenecer a varios grupos, ¿no es cierto? Entonces, en ese segundo bloque, por ejemplo, para la protección de ficheros, yo puedo especificar que
A cualquier miembro del grupo yo le puedo dar acceso en lectura, escritura o ejecución. Entonces, estos dos elementos son los elementos de base para proteger los recursos de la computadora entre los diferentes usuarios, ¿no? Entonces, aquí les hago recuerdo, por ejemplo, para el manejo de ficheros, el chmod, que no lo hemos visto y utilizado. Ok. Ahora vamos a ver los diferentes tipos de sistemas operativos. ¿Ok? El MS2, que es el primer sistema de Microsoft, vamos a hablar obviamente de Unix, también vamos a mencionar Linux, vamos a hablar de un sistema operativo que se llama Mac, no Mac de Apple, ¿no? Este es sistema Match, que utiliza una noción muy interesante que es la del microkernel. Vamos a comentar también sistemas modulares con Solaris y ver soluciones híbridas como Windows más moderno, vamos a decir, y el sistema macOS también. Y obviamente hablar de dónde se posiciona, qué características tiene el sistema Linux. Ok. Como les había indicado históricamente, entonces hemos pasado de un sistema multitareas, concurrente, con varios usuarios, a algo mucho más básico cuando se han popularizado los sistemas personales, ¿no es cierto? Y eso se refleja también a nivel sistema operativo, ¿no? El sistema operativo de Microsoft, el primero, el Microsoft Disk Operating System, es tan básico y tan simple que es, no voy a decir hasta peligroso, pero sí ha sido ataque privilegiado por los virus. ¿Por qué? Porque el sistema operativo, al ser tan sencillo, permitía al programa del usuario directamente interactuar con los drivers sin pasar por el sistema operativo en sí, ¿no? Y eso hacía de que, como no está protegiendo, no está dando esta interfase común para poder eh, bloquear o proteger al computador, hacía de que obviamente yo puedo acceder a cosas que no debería, y si hago algo mal, por ejemplo una cámara, o ni siquiera tenía cámaras, un disco o un teclado que no funciona bien, me hacía parar todo el sistema, ¿no? Entonces muy básico, sencillo, pero mal diseñado y vulnerable. Entonces esta sería la estructura más sencilla, donde no existen niveles bien definidos, sino que los programas pueden acceder a funcionalidades de bajo. Ya una estructura no simple, vamos a tener Unix, ¿no es cierto? Donde el Unix original tiene una estructura limitada, pero que está dividida en dos partes que han seguido hasta el día de hoy. La parte de programas de sistema y el famoso kernel que ya lo hemos mencionado varias veces, donde el kernel o las funcionalidades ya del sistema operativo en sí van a hacerse a través de esta interfase de system calls para hacer esta abstracción y proteger el acceso al hardware, que no debería utilizar la aplicación directamente, que se haga sí o sí a través del sistema operativo en sí, ¿no? Y el sistema operativo va a dar todas las funcionalidades que hemos visto, el scheduling del CPU, o sea, la distribución equitativa de los tiempos del CPU a los diferentes procesos, la gestión de la memoria, la gestión de ficheros, todo en un solo nivel. Y esta funcionalidad o este grupo de funcionalidades en un solo lugar manejado solamente a nivel del kernel, se va a conocer como un kernel monolítico. Bueno, pues cuando ustedes escuchan kernel monolítico, quiere decir que todas las funcionalidades están dentro del kernel en sí. ¿Ok? Aquí tenemos una vista global de cómo es una estructura de un Unix tradicional. Entonces tenemos el usuario, los famosos shells y comandos que permiten interactuar con el sistema operativo.
tenemos los system calls, que son estas interfaces para poder llamar a las funcionalidades que están dentro del kernel, y ahí tenemos todo lo que hemos visto anteriormente, ¿no? Sistema de ficheros, el tema del I/O, el CPU, etcétera, etcétera, la memoria virtual, y toda la interacción que se va a hacer con el hardware ya se hace a través de otro nivel de interfase ya del kernel hacia el hardware. Y tenemos los controladores, de las terminales, etcétera, etcétera. Aquí estamos hablando bien de terminales de tipo terminal como la que estamos emulando en nuestro sistema Linux, ¿no? Entonces aquí vamos a ver los famosos TTY, ¿no? Que son las interfaces de terminal hacia las terminales físicas, que eran estas antiguas, que eran las pantallas con su teclado, y eso en realidad se conectaba por unos cables a el procesador central, y ahí era donde se estaba ejecutando los programas, ¿no? Muy diferente en nuestras computadoras actuales. Ok, entonces esta manera de hacer lo que va a resultar en la evolución de los sistemas operativos es en una estructura en capas, ¿no? Y aquí vemos un inicio de estas capas que protegen realmente al acceso a lo más crítico que va a ser el hardware. Las estructuras en capa de los sistemas operativos se llaman también estructuras en capas de cebolla, ¿no? Onion layer, donde tenemos una que protege a la otra, que protege así sucesivamente. Entonces, en el corazón o en el nivel 0 está el hardware, y tenemos una primera capa, ¿no? Que es la única manera de acceder al hardware, y los servicios de la otra capa van a utilizar los servicios de las capas sucesivas, así, etcétera, etcétera, ¿no? Si bien este acceso a niveles de capa nos da una modularidad, porque para los que ya han hecho teleinformática, les he hablado de la comunicación entre capas, ¿no? De los protocolos, etcétera. Y veíamos que la utilidad de estas capas a nivel red, por ejemplo, nos da una separación bien, bien clara de cuál es la funcionalidad y qué servicio le da una capa a la otra. Pero a nivel sistema operativo, aquí empieza a haber algunas cuestionantes, ¿no es cierto? Porque, como pueden ver, el hardware no está directamente en el corazón o abajo, sino que tenemos funciones que se van a ir dando de servicios de una a otra, ¿no? Y estos ya acceden al hardware de esta manera. Y aquí viene la pregunta, ¿cuál capa, o sea, cuando el usuario accede, forzosamente necesita hacer una operación de I/O y después una interpretación de mensaje y después recién un management? O sea, por eso les digo, ¿cuál es la que debería estar sobre cuál, ¿no? Entonces, esa dificultad tienen estos tipos de sistemas operativos basados en capas. Y ahí viene una nueva idea que va a ser la del sistema de microkernel, ¿no? Implementado y basado en esta nueva idea con el sistema Match o Mac. Yo la conocía más como Mac, no sé si se dice Match. Entonces aquí, esto nace de investigaciones en las universidades, ¿no? Entonces se tiene, como les he explicado, el sistema Unix, que se le da a la Universidad de California, ellos mejoran, de esto van a las empresas, aparece Linux, etcétera, pero seguimos con un sistema donde muchas funcionalidades en estos sistemas monolíticos, prácticamente todo está en el kernel, ¿no? Entonces ahí algunos investigadores se ponen a pensar y decir, ¿realmente necesitamos todas las funcionalidades tan pesadas dentro del kernel? ¿O habrán algunas funcionalidades que pueden ejecutarse fuera del kernel, ¿no? Y hacer una interacción un poquito más inteligente, y así reducimos la complejidad de cómo funciona el kernel dentro del sistema operativo. Y de ahí nace esta idea de hacer un kernel mínimo, por eso microkernel, con un cierto número de funcionalidades
funcionalidades de base, que se le llama el tipo match, ¿no? Match. Entonces, ahí, como estamos sacando del kernel las funcionalidades al espacio de usuario, necesitamos definir claramente quién con quién va a comunicar. Entonces, para eso se va a implementar los mecanismos de comunicación entre los procesos, tanto en el espacio del kernel como en el espacio de usuario, para estas partes que son funciones del sistema operativo, pero que están funcionando en otro espacio. Entonces, no todos pueden acceder y llamar a estas funciones que son del sistema operativo. Entonces, vamos a facilitar la comunicación entre estos procesos especiales, ¿no? Y para eso se va a utilizar el modelo de message passing contra el de shared memory, ¿no? Que es el otro modelo que queremos mencionar. Entonces aquí sí estamos mandando mensajes explícitos, vamos a decir, entre los diferentes elementos del microkernel. ¿Cuáles son las ventajas? Como pueden ver, son bastantes, ¿no? Primero, que podemos extender, al ser funcionalidades en el espacio del usuario, entonces podemos extender y poner más funcionalidades que normalmente deberían estar dentro del kernel, pero las podemos cargar directamente en el espacio del usuario, entonces tenemos más flexibilidad. Tenemos mejor portabilidad porque el kernel, al ser tan pequeño, lo podemos adaptar fácilmente a diferentes arquitecturas de hardware, ¿no? Entonces, la misma idea o el mismo microkernel, si hacemos el esfuerzo de hacer las funcionalidades para hardware diferentes o plataformas diferentes, entonces sí podemos adaptarla a otra arquitectura de hardware, ¿no? Y ese, poquito adelantándome a lo que viene después, es el éxito, por ejemplo, que ha tenido la migración de Apple, que ha hecho de una plataforma PowerPC en la antigüedad a la plataforma Intel a nivel hardware, porque justamente su sistema operativo está basado en un microkernel, ¿no? Y lo mismo que está sucediendo en la actualidad. Están migrando del sistema operativo que funciona en procesadores Intel a los famosos procesadores M1 de arquitectura ARM. Entonces, para ellos es muy sencillo porque simplemente tienen que cargar este microkernel en los que está basado el sistema de macOS 4, ¿no? Entonces, otra ventaja es también que es mucho más fiable porque el código crítico que está funcionando en el modo de kernel es menor, ¿no? Entonces, si hay un crash, entonces no hay mucho problema si es una funcionalidad que está en el espacio de usuario, ¿no? Podemos debugar más rápido, etc. Pero si hay un crash dentro del kernel, ahí eso es grave, ¿no? Tenemos un kernel panic y todo el kernel, toda la computadora se estropea o se bloquea. Y obviamente es más seguro porque estamos controlando exactamente las funcionalidades más críticas en el microkernel y haciendo la comunicación directamente utilizando los mecanismos de interprocess communication con los message passing. El único problema es el overhead de comunicación, porque al sacar del kernel estas funcionalidades, necesitamos para comunicar, implementar sí o sí todos estos mensajes explícitos, ¿no? Aquí tenemos un pequeño dibujo de cómo funciona el microkernel de Match o Mac, ¿no? En el que está basado, por ejemplo, el kernel del macOS o Darwin. Entonces, aquí podemos ver que prácticamente las tres funciones que se limitan el microkernel es la comunicación entre procesos, obviamente, porque como pueden ver todo pasa por mensajes, las funcionalidades no críticas se salen al espacio de usuario, además de las aplicaciones, obviamente, ¿no? Todo lo que es drivers, el sistema de ficheros y la aplicación y otras. Y nos limitamos al IPC, el Interprocess Communication, la memoria, obviamente, y el CPU, ¿no? Pues con estas tres funcionalidades de base hemos resuelto gran parte del problema y el resto de funcionalidades necesarias para el sistema operativo se pasan a el otro nivel, todo comunicando a través de estos mensajes.
Pues para entender la diferencia, si comparamos una arquitectura en capas y una de microkernel, aquí podemos ver que este sistema de tipo monolítico, donde están todas las funciones en el kernel, se vuelve sumamente pesada comparado con las funcionalidades del microkernel, y aquí tenemos mucho más dinamicidad, ¿no es cierto? Y flexibilidad. Ok, otra idea que surgió también, sobre todo en el área ya más comercial, no tanto académica, es cómo se puede hacer una estructura un poco más modular, ¿no? Porque estamos viendo que varias funcionalidades del sistema operativo se las podría considerar módulos del kernel, y quisiéramos de alguna manera cargar o poner y sacar estos módulos de acuerdo a la necesidad que uno tenga, ¿no? Entonces ahí empiezan a nacer estas ideas de módulos, de manera que podamos utilizar los principios de orientación objeto. Pues como ustedes saben, la orientación objeto sobre todo tiene esta idea de interfase estandarizado, y también la idea de protección, ¿no? De los valores que están dentro de la instancia de un objeto, y todo se hace a través de la interfase de los métodos, ¿no? Entonces, al pensar de esta manera, se puede generalizar esto y decir, ¿por qué no hacer módulos que podamos cargar y sacar del sistema operativo con ciertas funcionalidades? Y de ahí nace la idea de modularizar para tener seguramente algo mucho más compacto, similar a lo del microkernel, y las funcionalidades las podemos hacer prácticamente como plugins, ¿no? Entonces, es de alguna manera similar a la idea de capas, pero mucho más flexible al poder cargar y descargar o sacar, hacer un load y unload de estos elementos, y obviamente eso requiere sí o sí definir de una manera muy precisa las interfaces similar, como decía, a los plugins, ¿no? Los que llevaron un poco al extremo esto son los de Solaris, los de Sun Microsystems, donde tienen un kernel de tipo modular, y todas las funcionalidades para los drivers, el scheduling, el manejo del sistema de ficheros, etcétera, en realidad se vuelven módulos. Entonces yo puedo cargar y descargar estos elementos, y si necesito, por ejemplo, manejar otro sistema de ficheros, ¿no? Que no sea el que maneja Solaris, por ejemplo, si tengo un disco en formato no estándar de Solaris, puedo cargar otro módulo que me lea los sistemas de ficheros, por ejemplo, file system de tipo X4 o algo así, ¿no? Entonces, como pueden ver, muy interesante esta manera de manejar de forma modular. Y bueno, ya se pueden imaginar que ninguno de estos se va a encajar realmente en las necesidades que tiene uno u otro constructor o empresa de software, ¿no es cierto? Entonces, lo que va a surgir es lo que se conoce como estructuras híbridas, que van a ser una combinación entre los diferentes elementos, ¿no? Al no todo ser exactamente lo que yo necesito. Y una combinación de estas estructuras va a ser, por ejemplo, el sistema Windows NT, que es el ancestro a todas las generaciones que han ido apareciendo después en el mundo Microsoft, ¿cierto? Pues tenemos por un lado el DOS. El sistema Windows inicialmente ha nacido como una especie de interfaz gráfico, pero seguía ejecutándose con la base de DOS, ¿no? Pero cuando nace el Windows NT ya es otro tipo de sistema operativo totalmente diferente. Windows NT entonces es altamente monolítico. Entonces hemos visto que los sistemas monolíticos son aquellos que tienen prácticamente todas las funcionalidades, todo en modo kernel, pero curiosamente tiene también aspectos de microkernel, ¿no? Para soportar subsistemas separados, y también es parcialmente modular, porque sí permite esta carga dinámica de módulos de kernel. Entonces, claramente Windows NT es una combinación de todos estos, ¿no? Entonces, estos diferentes
modelos o estructuras. Y tenemos una pequeña gráfica del sistema de Windows NT. Vemos muchos elementos dentro del kernel. Aquí estamos en el modo kernel. Entonces, sí, esto nos daría la impresión de que es bastante monolítico, de hecho es altamente monolítico, pero sí tiene una capa de microkernel. Y al hablar de microkernel, aquí tenemos funcionalidades de base y hemos visto que el microkernel permite comunicar a los diferentes subsistemas a través de mensajes, ¿no es cierto? Y el NT lo que hace es abstraer completamente la capa o la interacción con el hardware, con este hardware abstraction layer, ¿no? Entonces, esta terminología van a encontrarla seguramente en algún momento para ver cómo se interfacean los sistemas Windows con el hardware, ¿no? Entonces hay una lista prácticamente de los dispositivos compatibles con Windows que pasan por esta compatibilidad, esta capa de abstracción. Y al ser microkernel también tenemos algunos elementos para la carga dinámica de los drivers que habíamos mencionado. En la capa superior, ¿no? Fuera del kernel, tenemos elementos también que normalmente deberían estar dentro del kernel, por eso tiene esta funcionalidad medio híbrida con aspectos de microkernel. Y algo curioso, como pueden ver, es que el Windows NT soportaba diferentes interfaces de programación. Obviamente el Windows 32, que es una API del sistema operativo de funcionalidades propias a Windows. Tiene también sistemas estándares similares al Unix, que serían las interfaces POSIX. Y tiene una interfaz un poco curiosa que tal vez ustedes no conocen, que es OS2, ¿no? OS2, por si acaso, es un sistema operativo que les había comentado, OS2 RAP, que es un esfuerzo que hicieron Microsoft y IBM, donde querían mejorar el sistema de OS, ¿no? Y que funcione, obviamente, en las computadoras de IBM. Y tenía aspectos muy interesantes este OS2, ¿no? Tenía multitasking, tenía prácticamente muchos elementos similares a los de un sistema Unix, ¿no? Pero no tuvo éxito, ¿no? Al final desapareció, pero sí tenía interfase para poder trabajar con el software desarrollado para OS2. Ok, ya terminando, Linux, ¿qué tipo de OS será? ¿No es cierto? Entonces, hemos visto que el usuario interactúa con los famosos shells, ¿no es cierto? Tiene una interfase de system call para poder interactuar, ya sea directamente a través del shell, o los programas que son ejecutados, o los comandos que el usuario da, y a través de las librerías existentes, etc. Y como pueden ver, Linux tiene prácticamente todos los servicios dentro del kernel. Entonces, esto es el kernel y este es el espacio de usuario. Al ser entonces Linux un sistema que tiene todas estas funcionalidades en el kernel, estamos hablando de un sistema monolítico, ¿correcto? ¿No? Entonces, el kernel de Linux es monolítico, pero también es modular porque permite cargar y descargar estos módulos del kernel directamente al runtime, ¿no? Entonces, con respecto a esto existe un gran debate, ¿no es cierto? Pueden ver los insultos que se han dado entre Tannenbaum y Linus Torvalds al inicio de Linux. Eso está documentado, hay foros donde literalmente se insultaban, ¿no? Por este tipo de temas, ¿no? De que es copia de Linux y que no sé qué cosas, etcétera. Pero prácticamente se puede definir de que el Linux sí es un kernel monolítico, ¿no? Y modular. A diferencia de Windows NT, que es híbrido, y macOS, que está basado también en la noción de microkernel, que es también híbrido. Pues para resumir, ya terminando, podemos ver que los sistemas monolíticos
tienen dentro del kernel prácticamente todas las funcionalidades que hemos indicado, ¿no? Los sistemas de microkernel van a tener un sistema o tres básicamente elementos de base que serían el gestor del CPU, el scheduler, el gestor de memoria y la parte de comunicación. Y las funcionalidades que pasan al espacio de usuario van a ser varias y que estas comunican directamente por message passing y las aplicaciones utilizan o pasan por eh, estos módulos, vamos a decir, que son parte del kernel y no interactúan directamente ni con los sistemas básicos, peor aún con el hardware. Entonces el hardware sigue estando protegido. Y finalmente, estos elementos híbridos van a integrar la noción de microkernel, pero parte va a ir también a la parte del kernel y las interacciones se pueden hacer ya sea directamente a los elementos del kernel que están, bueno, no del kernel, ¿no? Del sistema operativo que se están ejecutando en el espacio del usuario o directamente a las funcionalidades que están en el kernel a través de los system calls que ya hemos visto, ¿no? ¿Okay? Entonces aquí, para resumir, podemos ver las diferentes estructuras de los sistemas operativos. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Les voy a compartir un enlace para que llenen un pequeño cuestionario, unos minutos que quedan. Y como siempre voy a compartir las diapositivas y el material después de clase. Okay. Pueden ver por favor en su chat el enlace y ahí sí tienen que autentificarse con su código eh, para poder responder el cuestionario. ¿Alguno de ustedes tiene todavía no ha resuelto su estatus? Porque normalmente tengo sistemas 17 inscritos y solo tengo 16 conectados en las respuestas. Ya todos tienen
tu estatus regularizado. Hay una persona que todavía no. Ok, tal vez si regularizan para el